Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Buena tarde. Gracias por estar con nosotros en tu programa Conocer Bien a través de www.sabersinfin.com. Y esta tarde vamos a tener un programa realmente interesante. ¿Y por qué? El día de hoy es viernes, pero además de ser viernes, el día de Venus, el día de la diosa del amor, es el número 13, viernes 13. En el año 2024 es el segundo viernes 13. El primero fue en septiembre, viernes 13 de septiembre, y ahora viernes 13 de diciembre. ¿Y qué significa el 13? Bueno, tiene varios significados. Han ocurrido un sinnúmero de situaciones un viernes 13. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, descubrir cuál es el origen de ese miedo al número 13. Algunos lo conocen como fobia, es el famoso triskaidekafobia, es decir, el miedo, el terror al número 13. Pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde proviene eso que, pues en muchas culturas, en muchos países consideran al número 13 como de mala suerte? Algunos países no, algunos países consideran como que el 13 es de buena suerte. Bien, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de que más del 80% de los edificios no tienen el número 13. Muchos lugares también se omite ese número, pero también en el tarot, vamos a ver esta carta del tarot, la carta número 13, que es la muerte. En algunos es la carta sin nombre, es la carta número 13, que es del tarot. Y la verdad, si nos ponemos a analizar esa carta del tarot, la carta número 13, bueno, tiene cosas realmente extraordinarias. Y vamos a ver cuándo es en el siglo XV, que el tarot ya es utilizado en este tarot que nosotros conocemos. Bueno, hubo un tarot anterior, pero fue tomando aspecto simbólico hasta llegar al tarot de Marsella, que es el que nosotros conocemos y que nos da realmente características interesantes. Ahí, en las cartas del tarot, es un elemento predictivo, instintivo, y más que instintivo, intuitivo. Entonces nosotros, de acuerdo al número que aparece ahí, a los colores, a la forma, a lo al objeto, al personaje, etcétera, nosotros podemos obtener muchísima información de esa carta. Y si nos sale al derecho o nos sale al revés, pues toma un significado interesante. Bueno, eso lo vamos a ver hasta el final, ojalá y nos dé tiempo, porque este día vamos a ver el origen del miedo al número 13. ¿De dónde surge ese miedo? Bueno, surge desde Cristo, por ejemplo, desde la Última Cena, donde había 12 apóstoles y Cristo, es decir, 13 personas. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, pues terminó en una crucifixión. ¿Ocurrida cuándo? Ocurrida un viernes. No necesariamente el viernes 13, y mucho de lo que ha ocurrido de mala suerte, por ejemplo, se habla que la Torre de Babel también fue un viernes que ocurrió, pues eso de cambiar los alfabetos, cambiar la forma de comunicación de las personas que lo estaban construyendo, y por eso no llegó a feliz término. Entonces, vamos a ver el día de hoy algo que yo he denominado el temor, el origen del miedo al número 13. Y pues vamos a ver, ese miedo es
conocido como fobia en la actualidad. ¿Y cuáles son las fobias? ¿Qué son las fobias sobre todo? Pues son un trastorno de ansiedad y se caracteriza por un miedo, por un temor, por un terror irracional e intenso a, puede ser un objeto, puede ser una actividad, puede ser una situación, puede ser un animal, alguna cosa que si nosotros le tenemos miedo, hay gente que tiene terror y realmente vamos a ver las características de esto, de este temor, de este terror que surge en la persona. Bueno, esto se llama fobia en la actualidad. Y las personas con fobia, pues precisamente suelen evitar las situaciones que les generan ese miedo, ese terror. Y eso, esa fobia que tienen las personas, pues interfiere en su vida social y laboral. Pues hoy, 13 de diciembre de 2024, ¿qué ocurre? Bueno, pues muchas personas incluso ni salen, ¿eh? Es como pasar abajo de una escalera o ver un gato negro o ese tipo de miedos que se nos genera y que se nos ha generado, pues por alguna circunstancia. Hoy, viernes 13, vamos a ver cuál es el origen de ese miedo al número 13. Bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de fobia? Por ejemplo, la zoofobia, que es el miedo a los animales. Muchas personas tienen a la aracnofobia, por ejemplo, a las arañas, a los gatos, a los perros, etcétera. Hay personas que tienen miedo a algún tipo de animal y les da mucho pavor, les da terror enfrentarse a esos animales, de encontrárselo. Otra fobia es la claustrofobia, que es precisamente el miedo a los espacios cerrados. Yo conozco personas pues que no se suben en un elevador, prefieren subir por las escaleras y bajar también por las escaleras con tal de no meterse al elevador. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo a los espacios cerrados. Si algún día llegan pues a utilizar el elevador, yo considero que solamente que sea un edificio pues muy alto, pues ellos hacen uso del elevador. Pero en caso de que no hagan uso del elevador, bueno, pues ellos están utilizando las escaleras. Y esas escaleras, además, pues de que son beneficiosas, pero pues el tiempo, son muchos los factores. Y eso que les impide utilizar el elevador, el estar en los espacios cerrados, se llama claustrofobia. Muchas personas también tienen miedo a las alturas y eso se llama acrofobia. Es decir, el subirse a un edificio y el estar en la azotea, no solamente de varios pisos o muy alto, tan solo en el primero, en el segundo piso, pues ven hacia abajo y les da miedo a las alturas. Agorafobia, también miedo a los lugares públicos. Hay personas que no se pueden, pues, reunir en jardines, en parques, en algún lugar donde exista mucha gente, pues tienen terror. Y eso se llama agorafobia. Y la fobia social también, miedo a ser juzgado o visto en situaciones sociales. No conviven, no van a fiestas, no van a reuniones, no van a eventos, precisamente porque padecen esa fobia que se llama fobia social. ¿Cuáles son los síntomas de esas fobias, de esos temores, de esos terrores que les tienen alguna cosa a los animales? En este caso, al número 13 y sobre todo al viernes 13. Bueno, esos síntomas de las fobias pueden ser tanto físicos como psicológicos y conductuales. Entonces, en los físicos, ¿cómo podemos apreciar que una persona tiene fobia, tiene temor, tiene miedo a
el número 3, al viernes, sobre todo al viernes 13, o alguno de las fobias. Son más de 500 fobias mencionadas, muchas no son comunes, pero hay fobias que se presentan pues en mucha gente. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hay síntomas físicos, psicológicos y conductuales, decimos. ¿Cuáles son los físicos? Cuando una persona empieza a sudar, empieza a temblar, cuando su respiración es anormal e incluso se acelera, hay taquicardia en esa persona, empiezan dolores de cabeza, mareos, escalofrío, dolor en el pecho y, entre otras cosas, la sequedad en la boca. Entonces, esos son síntomas físicos de una persona que tiene, pues, miedo, alguna situación, algún animal o alguna cosa, o al viernes 13. Entonces, son síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas conductuales. Físicos, sudoración, temblores, dolor de cabeza, mareos, etc. Los psicológicos son pensamientos distorsionados sobre la situación o el estímulo. Es decir, pues la aracnofobia, el miedo a las arañas. Bueno, los ven, empiezan a sudar, tienen escalofríos, incluso dolor de cabeza, etcétera. Esos son los síntomas físicos. Taquicardia, muchas personas en algunas situaciones, pues se acelera el latido del corazón. Esos son síntomas físicos, pero llegan pensamientos distorsionados sobre esa cosa, ese animal, esa situación. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar, ahí está la araña, esa araña se va a voltear, me va a picar, me va a brincar, y empiezan también, son síntomas psicológicos que distorsionan la situación en la que están viviendo, la exageran. Entonces, la acrofobia, por ejemplo, si están en un lugar alto, empiezan a pensar, va a temblar, me voy a caer, me voy a tropezar, etcétera, y pues si hay sudoración y hay temblores o hay taquicardia, pues se va a incrementar. Entonces son síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas conductuales. ¿Y cuáles son esos síntomas conductuales? Pues evitar la situación o el estímulo temido. Si hay una araña o hay algo que la acrofobia, pues no se suben, simplemente lo evitan la situación. Viernes 13, que lo que hacen, pues evitar salir, evitar tener contacto viernes 13 y bueno, pues la persona, esos síntomas físicos, psicológicos y pues desde luego a la hora de evitar es un síntoma conductual, pues aparentemente están librando esa situación. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, se requiere un tratamiento con un especialista, una persona, pues que un psicólogo que trate ese tipo de situaciones, pues hay que acudir a ellos. ¿Para qué? Para que esas fobias se minimicen o se alejen, se eliminen. Y desde luego puede incluir, pues, psicoterapia en algunos casos, y sobre todo cuando uno va con el psicólogo, ya incluso con un psiquiatra, pues dependiendo de cómo esté la situación, pues prescriben los ansiolíticos y los antidepresivos. Pero considero que hay situaciones que pueden disminuir o eliminar esas fobias. ¿Qué puede ayudar también? Pues las técnicas de relajación, la actividad física y desde luego algo que influye y que no nos damos cuenta es el sueño de calidad. Muchas personas, como yo, por ejemplo, me acuesto muy tarde, me levanto, pues no tan temprano, me acuesto nunca antes de las 2 de la mañana y me levanto pues a las 7 de la mañana para pues, hacer un poco de ejercicio y tomar mis actividades normales. Pero ese sueño debe ser de calidad.
algunos duermen pero no duermen, es decir, están inquietos, están volteándose, se despiertan muchas veces y que eso les hace que al otro día, pues sus actividades pues no sean de satisfactorias. Entonces, ese sueño de calidad es el que hace falta para, en caso de tener alguna fobia, algún temor, algún miedo, pues sea eliminado o disminuido. Si la ansiedad afecta negativamente, vemos que sudan, hay taquicardia, incluso se llega a la depresión muchas veces, temblores, dolores de cabeza, todo eso, pues si eso nos provoca, eso nos va a provocar definitivamente ansiedad. Y si eso afecta negativamente el desempeño de nuestras actividades en el día a día, pues se recomienda consultar a un especialista, ya a un médico que vea cuál es el origen y elabore un tratamiento pues para ir disminuyendo o eliminar definitivamente esos síntomas. Un viernes 13, ¿cómo decíamos que cómo se puede disminuir ese síntoma? Vemos que son síntomas físicos, síntomas psicológicos, físicos, pues vemos sudoraciones, temblores, etcétera. Psicológicos, cuando empezamos a pensar y a exagerar las cosas, y los síntomas conductuales, ¿cuáles son? Pues evitar la situación o el estímulo temido. Hoy, viernes 13 de diciembre, en muchos países y muchas personas consideran que es de mala suerte. ¿Qué es lo que hacen? Pues un síntoma conductual es evitar la situación. ¿Y cómo evitan la situación? Pues no salen de casa, no saliendo de casa. Otros no hacen ningún tipo de transacciones, es decir, no hay llamadas telefónicas, no hay situaciones de contratación, etcétera. Esto hace que ese síntoma conductual pues se manifieste pues no asistiendo a ningún lugar, o sea, quedándose en casa. La desgracia y el desastre, pues para un viernes 13 tiene mala fama. La religión, por ejemplo, la numerología y la propia historia, el tarot, por ejemplo, aumentan este temor popular del viernes 13, que es de mala suerte. En otros lugares no. El viernes 13 lo consideran como de buena suerte. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy, viernes 13, pues hay un miedo irracional y persistente hacia ese número 13 y sobre todo a ese día, al viernes. Y eso afecta pues a muchas personas en diferentes grados y puede definitivamente interferir en la vida cotidiana y en la capacidad para pues él mismo desenvolverse en situaciones que impliquen pues algún acto, algo que los haga recordar que hoy es viernes 13 y sabiendo relacionándolo con la mala suerte, pues lo van a tratar de evitar. Y esos síntomas, como veíamos, los físicos, los conductuales y los psicológicos, pueden incrementarse. Entonces, y pueden desencadenar una serie de problemas. El origen del miedo a este viernes 13, pues sí se conoce, se conoce. ¿Por qué? Porque pues hay una leyenda y no tanto, fue realidad y está relacionada con los caballeros templarios, la orden del Temple. Y ahorita vamos a ver cómo se forma esa orden del Temple, quiénes fueron los caballeros templarios. El último, Jacques de Molay, lo detienen precisamente a todos los integrantes de la Orden del Temple
¿Y por qué? Pues vamos a ver por qué. Eran muy, muy poderosos en esa época, es en el siglo XIV, eso fue en 1307. Bueno, eran muy poderosos y un papa y un rey son los que se unen para destrozar. Los aprenden un viernes 13 y posteriormente los eliminan. Vamos a ver con detalle quién, cómo participaron, qué hicieron precisamente para destruir la Orden del Temple y sobre todo cómo se forma y qué función tenía esa orden que pues hasta la fecha se comenta que pues algunos sobrevivientes, algunas personas que estaban involucradas con ella, empezaron a dejar esa concepción de la Orden del Temple y hasta la fecha mucho de lo que ellos proclamaban existe. Entonces, decimos que esos síntomas, el aumento del ritmo cardíaco, el dolor de cabeza, incluso náuseas, angustia, confusión, y esos son los físicos. Los psicológicos son los pensamientos catastrofistas. Entonces exageramos la situación y pensamos que pues este día, el viernes 13, nos va a ir muy mal. A lo mejor si manejamos podemos tener un accidente, o si vamos en el transporte también, algo va a ocurrir, nos van a robar, etcétera. Y más como está la situación, pues muchos deciden no salir. Es una experiencia traumática y hay que tener en cuenta que solamente es un viernes, solamente es un número que tiene ciertas características a través de la historia, pero eso es lo que vamos a ver hoy, el origen del miedo, el origen del temor, el origen del pavor al número 13, es decir, es una fobia. Y vamos a ver incluso cómo se llama triskaidecafobia, y vamos a ver por qué, cómo está compuesta y desde cuándo existe. Bien, decimos hoy viernes 13. Muchas personas tienen miedo. Y en este año, en 2024, han ocurrido 2 viernes 13. Pues empezando con el día de hoy, 13 de diciembre, y el último fue el del mes de septiembre, el viernes 13 de septiembre. En este año únicamente hubo 2 viernes 13, generalmente es 1 hasta 3 viernes 13 que se presentan al año. Y el miedo al número 13, pues ha llevado a que se tomen pues muchas medidas precisamente por ese temor que se tiene. Como por ejemplo, eliminar el piso 13 de los edificios. También, fíjense, el suprimir la fila 13 en los aviones. En los Estados Unidos, comentábamos, el 80% de los edificios altos no tienen el piso 13. Y los apartamentos que están en ese piso, pues suelen ser más económicos. Vean hasta dónde un país, pues uno de los más desarrollados, si no es el que más desarrollado, en todos los aspectos económicos, científicos, sociales, etcétera, como son los Estados Unidos, tiene esa idea de que el 13, pues genera pues mala vibra, es un día, sobre todo viernes 13, un día de mala suerte, y el 13 en específico, pues lo consideran pues no benéfico, y por eso hacen todo eso. Eliminar las filas 13 en los aviones y también el número 13 en los edificios altos. ¿Cómo se llama este temor al número 13 primero? Pues se llama triskaidecafobia. Y esto proviene del griego triskaideca, que significa 13, derivado de treis, que es 3, kai, que es y deca, que es 10, es decir, 10 y 3, que es el 13, triskaideca, junto con fobia.
que significa miedo, temor. Y esto proviene de phobos. Entonces, es la triskaidecafobia, el miedo irracional al número 13. Y se considera esto normalmente una superstición. O sea, no hay bases científicas para decir que un viernes 13 pues es de mala suerte o van a ocurrir pues algunas desgracias. La fobia específica al viernes, vimos que triskaidecafobia es el miedo o el temor al número 13 nada más, pero la fobia específica al viernes 13 se llama parasebedecatriafobia, parasebedecatriafobia de parasebe, que es la preparación de la Pascua, colafobia también, y esto, decatriafobia, que es el número 13. Bueno, entonces ese temor, ese miedo, ese terror, ese pánico que se tiene a algo, pues se conoce como fobia. Esta proviene del griego phobos, que significa miedo, terror, pánico, etc. ¿Y quién era Phobos? Phobos en la mitología griega era el hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor. Y precisamente Phobos, este personaje griego, personificaba el temor y el horror. Entonces, desde ahí, imagínense, desde los griegos viene con que Phobos es el temor, el horror. Y esto se tradujo en fobia, y en la actualidad comentábamos que hay más de 500 fobias, a muchísimas cosas, y seguro que nosotros tenemos fobia, tenemos miedo, tenemos temor a algo, alguna cosa, algún objeto, alguna persona, pues eso también es una fobia. El número 13, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio. Y esto, pues varios motivos. ¿Cuáles son los principales motivos, las principales situaciones en que por la cual el número 13 haya sido considerado como de mal augurio, de mala vibra? Pues, en primero, es el siguiente número primo después del 12. Bueno, pues hay que recordar que un número primo es un número natural. Un número natural es mayor que 1 y que tiene únicamente dos divisores positivos, el mismo y el 1. Entonces, el 12 sería tenido en gran estima, dada su practicidad y cualidades matemáticas, y habíamos visto cómo se contaba en la antigüedad. Contaban con el dedo pulgar, cada una de las falanges de los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, con el pulgar contábamos las falanges de estos 4 dedos y nos daba el número 12, y de ahí sale el 12, el 24, etcétera. Bueno, el número 12 era considerado, pues era bien visto. Pero, ¿qué pasa con el número 13? Bueno, en la última cena, con Jesús eran 12 apóstoles, más Jesús, pues fueron 13 en total. Y por eso, ¿en qué termina? Pues termina en la crucifixión, un viernes, y con la muerte de Jesús. Entonces, por eso se considera de mala suerte. El número 13, ¿por qué? Porque eran los comensales, eran 12 apóstoles más Jesús, y el viernes, ¿por qué? Pues porque Jesús muere precisamente en la cruz, un viernes. Tanto la Cábala y sobre todo las leyendas nórdicas enumeran a 13, el 13 como espíritus malignos. También en el Apocalipsis, en el último capítulo del libro de la ley, de la Biblia, en el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. ¿Recuerdan? El número 666 es el número de la bestia.
Bueno, también hay una leyenda escandinava que cuenta que en una cena de dioses había un espíritu del mal y él fue el 13º invitado. Y por eso esto se cristianizó más tarde al decir que Satán, es decir, el enemigo, era el 13º ángel del Apocalipsis. En el tarot, recuerdan, es un conjunto de cartas, son 78 cartas, de las cuales 22 son nombradas arcanos mayores, 56 arcanos menores, y esos 22 arcanos mayores tienen una carta, y esa carta es la número 13, y hace referencia a la muerte, pero no necesariamente la muerte física, sino que se refiere en el tarot, decimos que es un método predictivo, intuitivo, juega mucho la intuición ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la muerte en esta carta del tarot número 13, pues lleva a algo que se considera como el cambio. Es decir, cerrar ciclos. Un cambio del estado, un cambio de alguna situación, un cambio en nuestra vida. Pues este número 13, pues en muchas situaciones, en muchos lugares, en muchas culturas, pues se ve que ha traído pues alguna desgracia. Hoy es viernes 13 y un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte, y eso en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones, decimos que este temor al viernes 13 es una superstición. Existen supersticiones similares en otras tradiciones. ¿Y qué es una superstición? Pues es una creencia que va en contra de la razón y que atribuye a los fenómenos, procesos y sus relaciones una explicación mágica. Y desde luego, pues no hay pruebas científicas que esto respaldeciamos. Un viernes 13 vemos muchos hechos que han ocurrido, aviones que se han estrellado, situaciones, el número de ese avión pues era el 13, y ocurrió precisamente un día 13, etcétera. Entonces, muchas de las situaciones que han ocurrido y que han traído desgracias, pues es el 13 y muchas veces el viernes. Entonces, algo de ellos también es, en la Biblia se habla de la Torre de Babel, y de acuerdo a la leyenda, si ustedes recuerdan, estaban construyendo una torre de tal forma que llegaran, que fuera tan alta para que llegaran a la divinidad. Pues la divinidad, pues se molesta de que estaban construyendo eso, y en vez de hacerlo de forma espiritual, lo están haciendo de forma material. A él le molesta, y ¿qué es lo que hace? Pues se supone que fue un 13, un día 13, y en este caso fue un martes, donde, según la leyenda, existe la confusión de las lenguas. La unión de Marte con el 13, Marte es el dios de la guerra, y 13, pues ya vimos, es un número que se considera como de mala suerte. El viernes en el mundo cristiano ha sido considerado, pues históricamente, como un día de luto, pues es aquel día de la semana, el viernes, el día de Venus, en que fue crucificado Jesús de Nazaret. Venus es la diosa del amor. Bueno, pues ese día, el viernes, que se celebra el amor, ese concepto, lo más sublime para llegar a la espiritualidad, pues fue ese día, un viernes, que Cristo muere en la cruz. Y pues llegamos a lo interesante, y por qué el origen de este viernes
XIII. Pues fue el 13 de octubre de 1307, es decir, de 1307, 13 de octubre de 1307, cuando, bajo las órdenes de Felipe IV de Francia, que era conocido como Felipe el Hermoso, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el tribunal de la Inquisición. Y esto con la finalidad de ser juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. Entonces, Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, captura a un número considerable de caballeros templarios y empieza a ser juzgados, y muchos de ellos condenados por ir en contra de la religión cristiana. No se sabe con certeza si la decisión del rey francés de Felipe IV se debió a una motivación religiosa, pues esto debido a los rumores que se tejían en torno a esta orden del Temple. ¿Y qué era lo que buscaba esta orden del Temple? Porque surge, bueno, ahorita vamos a verlo, y se decía que esta orden del Temple protegía o custodiaba secretos íntimos de la iglesia, como por ejemplo el Santo Grial, en la copa en la que Jesús pues tomó el vino en la última cena. Y esta orden protegía a los que iban a Jerusalén. Entonces iban desde diversos lugares de Europa, iban a Tierra Santa, y los caballeros templarios los protegían. Esos caballeros templarios tenían pues mucho poder, poseían una gran fortuna y eran los principales prestamistas y acreedores en muchas regiones de Europa, y sobre todo en Francia. Es más, se dice que el propio Felipe IV tenía una gran deuda con esta orden y que por ello decidió capturarlos y acusarlos ante la Santa Sede. Esto por diversos cargos. ¿Cuáles son esos cargos? Bueno, era el de herejía, el de sodomía y el de, pues, hacer cosas como escupir en la cruz. Pues este es el verdadero origen del temor al número 13, y sobre todo, más que al número 13, sobre todo al viernes 13. Entonces, todo gira en torno a la orden del Temple. ¿Qué decimos de la orden del Temple? Bueno, pues que esta orden se forma precisamente para proteger a las personas que iban a ir a Tierra Santa, y además pues habían adquirido un poder extraordinario, y fue un 13 de octubre de 1307 cuando esta orden del Temple, bueno, los caballeros de la orden del Temple, muchos de ellos fueron capturados y son juzgados, muchos de ellos mueren. Entonces, la versión al número 13, pues, está fuertemente arraigada en la cultura occidental. La última cena, decimos, en el capítulo 13 del Apocalipsis, en muchas de las culturas, pues ese viernes 13 aparece. Y es considerado por estas razones, por la tradición cristiana, sobre todo con los 12 apóstoles más Jesús, ese número 13, y que un viernes pues lleva a la muerte, ese viernes 13 o ese número 13 en principio, y luego el viernes, pues son considerados como de mala suerte. Decimos entonces que Felipe IV, el Hermoso, persuadió al Papa Clemente V
para que iniciase un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, de herejía, de sodomía y adoración de ídolos paganos a través de prácticas de ritos heréticos. Especialmente humillante en esa época era la acusación de practicar actos homosexuales entre los caballeros de la Orden del Temple. ¿Y por qué? Porque pues, ellos vivían a medio camino entre la austeridad de un monje y las exigencias de un guerrero. No obstante, se trataba de falsedades sin base alguna para ocultar las verdaderas causas de carácter económico. Un grupo de caballeros templarios, como decíamos, pues acompañaban a los que iban a la Santa Sede. ¿Para qué? Pues para que no fueran agredidos. Entonces, fundamentalmente era eso. Pero tenían muchísimo poder, tenían mucho dinero, tenían muchos terrenos, tenían muchas propiedades. Entonces, Felipe IV el Hermoso y Clemente V el Papa, pues como ellos tenían problemas económicos, le estuvieron pidiendo a la Orden del Temple. Clemente V, el Papa, pese a ser francés y antiguo arzobispo de Burdeos, mostró inicialmente su oposición a la guerra que Felipe IV pretendía desencadenar contra los templarios. ¿Y esto por qué? Porque necesitaba de su ayuda militar para iniciar una nueva cruzada en la zona de Palestina. ¿Y qué ocurrió? Pues la negativa del último gran maestre, Jacques de Molay, Jacobo de Molay. Y había un proyecto, el Rey Guerrero, impulsado por la Corona de Aragón, para fusionar todas las órdenes militares bajo un único rey, soltero o viudo. Y esto fue lo que predispuso al Papa Clemente V en contra de la orden. Y pues ya, 1307, Jacobo de Molay, secundando los deseos papales de la cruzada, él llega a Francia para reclutar tropas y abastecerse de víveres. Y a su paso escuchó las calumnias propagadas contra su orden por el monarca francés. Para ello se sirvió de las acusaciones de Esquieu de Froilán, un espía al que Jaime II de Aragón había expulsado de su corte por verter falsedades. Era un chismosito, que comentaba cosas que no eran ciertas, y esto fundamentalmente contra los caballeros templarios, pero fue recibido con los brazos abiertos por el rey Galo, deseoso de provocar su caída a cualquier precio. Pues Jacobo de Molay, ofendido por la campaña de desprestigio contra pues, la Orden del Temple, contra los templarios, él acude ante el Papa solicitando un examen formal para desacreditar las burdas calumnias. Pues Clemente V accedió y le concede pues una reunión y se lo comunicó al monarca francés. Esto fue por carta el 24 de agosto de 1307. Pero Felipe IV, quien había intentado entrar sin éxito, él trató de ingresar a los caballeros templarios, a la orden. Él se queda viudo y ¿qué hace? Pues se sentía solo y trató de ingresar. Y le dijeron que no estaba dispuesto a ocupar pues un cargo ahí o a pertenecer a la orden del templo. Y Felipe IV no estaba dispuesto a prolongar el asunto y pues
dio, aconsejado por su ministro Guillermo de Nogaret, pues despachó a todos los lugares de su reino una orden, que nadie, un documento, un correo, que nadie lo abriera hasta la noche previa a la operación. ¿Cuál era la noche previa a la operación? El jueves 12 de octubre de 1307. Bueno, llegaron a todos los lugares y esto fue Felipe IV quien los envió. Y pues llega el 12 de octubre de 1307 a la salida de los funerales de la condesa de Valois, el último gran maestre Jacobo de Molay y su séquito fueron arrestados y encarcelados. Y durante la madrugada del viernes 13, la mayoría de los templarios franceses pues sufrieron la aprehensión y además los bienes confiscados bajo pretexto de la Inquisición. Entonces fue la noche por una orden estricta de Felipe IV, Felipe el Hermoso, que se los dio a todos los súbditos, a todos los que gobernaban, pues las tierras que ellos tenían bajo custodia, que el 12 de octubre, en la madrugada del 12 de octubre, más bien en la noche del 12 de octubre, para que surtiera efecto la madrugada del 13 de octubre, y esto fue en 1307, pues que detuviera a los caballeros templarios. ¿Qué hicieron? Pues fueron aprehendidos y sus bienes confiscados. Pues tenían muchos recursos, tenían muchas tierras, y todo eso pasa pues a propiedad de Felipe IV y de Clemente V. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron aprehendidos tan rápido? Pues porque la gran mayoría de ellos tenían una edad avanzada. Los jóvenes se encontraban preparando la inminente cruzada en la base de Chipre. Entonces, todos los que iban a participar en la cruzada, los jóvenes sobre todo, pues los mandaron a Chipre, quedaron pues los más grandes, los más de mayor edad, y pues ellos no opusieron gran resistencia. Entonces fueron aprehendidos y todo lo que ellos tenían pues fue confiscado. ¿Qué pasó? Pues el rey quedó pues muy mal. ¿Por qué? Porque los caballeros templarios ayudaban, construían, donaban y ante la población. Y para mitigar el escándalo, el rey publica un manifiesto donde involucraba al Papa en la decisión, es decir, Clemente V, el Papa, y Felipe IV, el Hermoso, el rey, pues esto los hacía cómplice precisamente de esa aprehensión de los caballeros templarios y posteriormente de la ejecución. Pero Clemente V se entera de la detención y él personalmente reprende a Felipe IV y envió 2 cardenales para reclamar las personas y bienes de los encausados. Es decir, los aprenden, Felipe IV pues, es el que aprovecha, pero pues se entera Clemente V y también dice, no, pues a ver, los caballeros templarios eran religiosos, pues todo eso pertenece a al papado. Y entonces ahí empiezan a pelearse. Entonces reclama las personas, los caballeros y bienes de los que habían sido aprehendidos. Pues ellos pactan las condiciones del proceso. Felipe IV consiguió la facultad de juzgar a los miembros franceses de la Orden del Temple y administrar la mayoría de sus bienes. No obstante, el proceso fue del todo irregular, pues no se esperaba otra cosa. Pues sí, tanto el Papa Clemente V como Felipe IV, el Hermoso, el rey, pues le debían muchos favores a la Orden del Temple y sobre todo, pues habían solicitado recursos.
les debían, se sabía que no tenían con qué pagar y aprovecharon precisamente esta situación para prenderlos, juzgarlos y quedarse con todo. Los templarios habían de ser juzgados con respecto al derecho canónico y no por la justicia ordinaria de Francia. En eso precisamente consistió fundamentalmente la irregularidad del proceso. Por medio de la tortura, la Inquisición obtuvo las declaraciones que deseaba, es decir, los estuvieron torturando y querían que declararan, pues que sí, que habían hecho actos en contra de la cruz, que había sodomía, que había pues varias cosas que la Inquisición perseguía. Y mientras el Papa tomaba una decisión definitiva sobre la orden y el futuro del gran maestre Jacobo de Molay, y el resto de cargos superiores, pues poco a poco, varios de los templarios los fueron juzgando y fueron quemados en la hoguera. Y esto, desde luego, pues habían existido un sinfín de irregularidades y el recelo del pueblo. Ayudaban la orden del Temple, los templarios ayudaban al pueblo, entonces el pueblo pues estaba molesto de que pues los estaban quemando en la hoguera. Y pasaron, cuando fueron detenidos, 1307, pues pasaron 7 años. En 1314, Jacobo de Molay, Godofredo de Charney, maestre de Normandía, Hugo de Perao, visitador de Francia, y Godofredo de Geneville, maestre de Aquitania, fueron condenados a cadena perpetua gracias a la interferencia del Papa y de importantes nobles europeos. Tenían pues mucho prestigio la Orden del Temple, los caballeros templarios. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues varios de ellos muchos ya habían sido condenados a la hoguera. Bueno, pues ellos, entre estos se encontraba el último gran maestre, Jacobo de Molay. Bueno, pues fueron sentenciados, pero a cadena perpetua. No en vano, encima de un patíbulo alzado delante de Notre Dame, entonces la catedral de Notre Dame, ahí había un patíbulo y ahí exactamente pues se les comunicó la pena. Los máximos representantes de la orden pues renegaron de sus confesiones. ¿Por qué? Porque bajo tortura les habían hecho confesar y ahora pues ellos estaban negando precisamente. ¿Por qué? Porque pues habían sido sometidos pues a varios castigos para que ellos declararan. ¿Y qué dijeron? Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al Temple por salvar nuestras miserables vidas. Entonces, sí, ellos se declaraban culpables, pero no de los delitos que les habían bajo tortura se les habían hecho declarar. Ellos se declaraban culpables de la cobardía por haber traicionado a la orden del Temple, y eso con la finalidad de salvar sus vidas. Y, en consecuencia, el desafío de los líderes templarios, rompiendo lo pactado, habían sido sometidos a cadena perpetua. Con estas declaraciones, pues se les condenó a muerte. Se alzó una enorme hoguera en un islote del Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los 4 dirigentes fueron llevados a la hoguera. Según se cuenta, esto entre el mito y la realidad,
que antes de ser consumido por las llamas, uno de ellos, Jacobo de Molay, se dirigió a los hombres que habían perpetrado la caída de los templarios, es decir, a Clemente V y a Felipe IV, el Hermoso, y les dijo: Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia, y no tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues eso lo dice Jacobo de Molay antes de ser consumido por la hoguera, y tanto a Clemente V como a Felipe IV, pues los hace responsables y dice que pues Dios los va a castigar por esa irregularidad de juicio. Y eso, decimos, fue entre el mito y la realidad. Pues la verdad es que antes de un año, como lo dijo Jacobo de Molay, antes de ser consumido en la hoguera, pues fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V. En el resto de Europa, la persecución templaria no fue tan violenta y sus miembros fueron absueltos en la mayor parte de los casos. Sus bienes, no en vano, estos fueron repartidos entre la nobleza o integrados en otras órdenes militares como la de los hospitalarios. Había una orden de los hospitalarios, y que esto nos da precisamente la posibilidad de ver que el origen de ese miedo al número 13 es precisamente porque en 1307, un viernes 13, se apresó y se empezó a eliminar a los caballeros templados. El origen del miedo al número 13 y sobre todo al viernes 13 está en la orden del temple. Decíamos que, bueno, el número 13 está en el tarot, y ahí hay, pues el tarot se remonta al siglo XIV en Italia y en Francia. El primer mazo de tarot del que se tiene registro es el de Visconti Sforza. Esto fue hecho a mano alrededor de 1440, y este mazo fue encargado por el duque de Milán y ya incluía figuras emblemáticas como la emperatriz, el colgado, el mago y la muerte. Hay un tarot que es el que es de los más antiguos y que generalmente se utiliza en ese arte adivinatorio, y es el tarot de Marsella, y es diseñado a finales del siglo XVII y se caracteriza por su simplicidad y por centrarse en los arcanos mayores. ¿Cuáles son los arcanos mayores? Bueno, en este tarot se interpreta en un orden específico para obtener respuestas a sus preguntas. ¿Qué se utiliza? Las espadas, que se refieren al aire, que es el pensamiento, la inteligencia. Las espadas. Los bastos, fuego, vida y pasiones. Las copas, agua, amor y sentimiento. Y otro son los oros o pentáculos, que se refiere a la tierra, a la naturaleza, a lo material y a lo económico. Entonces tenemos aire representado por las espadas, fuego por los bastos, agua por las copas y el oro por los pentáculos. Este tarot está compuesto, decimos, de 22 cartas, que son llamados 22 arcanos mayores, y 56 arcanos
menores. ¿Y cuáles son? El número 1 es el mago, número 2 sacerdotisa, 3 emperatriz, 4 emperador, 5 el papa, 6 el enamorado, 7 el carro, el 8 es la justicia, el 9 es el ermitaño, el 10 es la rueda de la fortuna, el 11 la fuerza, el 12 es el colgado y el 13, hacemos énfasis en esta carta, que es la muerte. 14 templanza, 15 el diablo, 16 la torre, 17 la estrella, 18 la luna, el sol es el 19, el juicio es el 20 y el mundo es el 21. Y al loco se le ha dado el número 0 o el número 22. Ese loco es una carta aventurera que marca pues nuevos inicios, representa la espontaneidad del juego, la libertad y la imaginación. ¿Y qué es el loco? Bueno, el loco representa nuestra conciencia. Y esa conciencia nosotros la estamos llevando pues a través de un camino. Por eso, o se representa por el número 0, que es el inicio, o por el número 22, que es el final. Es el final, bueno, pues son de los cuatro mundos cabalísticas, Asilut, Bria, Yetzirah y Asia. Entonces nos enfocamos en la carta número 13, que es la muerte, o también se le llama la carta sin nombre. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da el arcano sin nombre, el arcano de la muerte, el arcano número 13. ¿Y qué? Sugiere los finales, los procesos, las transiciones y los cambios. Es decir, no es una carta que se ha denominado como arcano sin nombre. Es la figura de la muerte, es un esqueleto con una guadaña y que está cegando, pues se ve una cara de un hombre, una cara de un hombre con corona, de una mujer, y se ven piernas y manos ahí tiradas en el suelo. Pero tiene ciertas características esta carta de la muerte, ahí en su espina dorsal, tiene diferentes colores que van del rojo, luego el café y el amarillo. Y son 11 vértebras de un lado y del otro lado, y si nosotros hacemos caso al significado que nos dan, es que el 11 más el otro 11 nos da 22, y ese 22 es el número de letras hebreas que, de acuerdo a los judíos, todo lo que existe en el universo fue creado con la 22, con la energía de esas 22 letras hebreas, ya que representa 3 letras madres a los elementos, 7 letras dobles a los planetas y observables a simple vista, y 12 a los signos del zodiaco. Son 22 energías divinas, que todo lo que existe en el universo está hecho con esas energías. Entonces, esta carta, la número 13, la carta denominada arcano sin nombre o la muerte, sugiere los finales, es un paso, es un término de un proceso, de una transición, y sugiere un cambio. Y esto definitivamente está relacionado con la transmutación y la capacidad de reinventarse. Y aunque suene terrorífico, esta carta en realidad supone la renovación, sobre todo de ideas, de situaciones. Es decir, es un ciclo, es un cambio. Por ejemplo, el desapego, el final de una obra o proyecto, la transformación profunda, la metamorfosis y la limpieza interna del alma, así como la esencia, la renuncia a todo aquello que nos somete. Y esta carta, pues, está mal aspectada. ¿Por qué? Porque puede ser al revés o al derecho, y nos da precisamente lo que nosotros estamos queriendo. Bueno, pues hemos hablado un poquito más de 60 minutos sobre esto, el origen
del miedo al número 13. Y sobre todo hoy, viernes 13, pues nos da una lección fundamental. Y su origen se debe a la Orden de los Caballeros Templarios. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros este viernes 13 y los espero la próxima semana con un tema que seguramente será de tu interés. Muchas gracias. Hasta luego.